Hola a todos, bienvenidos una vez más a un Reflexiona con Iván. En esta ocasión os voy a hablar de la que fue para mí mi universidad favorita, la mejor universidad del mundo, la cual me permitió graduarme en el grado en comunicación mientras trabajaba para poder pagarme la universidad. Todas las universidades tienen sus más y sus menos. Obviamente yo aquí voy a hablar desde mi experiencia, aunque intentando hacer un análisis objetivo, lo más objetivo posible, y vais a ver que tanto esta como la que ahora ocuparía el puesto de la mejor universidad, de la cual os hablaré la semana que viene, son online. Obviamente eso tiene una peculiaridad, es que va a haber grados que no vas a poder estudiar en la metodología online, pues que son más físicos, como por ejemplo medicina, biología, cosas que requieran de estar en un sitio determinado, hacer unas prácticas de laboratorio, trabajar con gente, etcétera. Pero bueno, en el campo médico pues puedes estudiar nutrición, puedes estudiar psicología, bueno, hay algunas opciones. Luego en ingenierías pues prácticamente casi todas, al final son cálculos, son matemáticas. Y sí que es cierto que en cuanto a ciencias puras, pues bueno, pues tenemos física, tenemos matemáticas, quizá biología no, pero sí que puedes estudiar, bueno, una amplia gama, pues suficiente como para poder plantearte, si quieres esas carreras, pues cursarlas de manera online en estas universidades. Me voy a centrar, como ya digo, en la que ocupó hasta hace muy poquito el primer puesto, que para mí era la mejor universidad, por una serie de características. Ya sabéis que yo soy graduado en comunicación por la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y para mí era la mejor universidad y ahora es de las mejores. No es la mejor por unas cosas que diré al final, pero sí que es de las mejores y yo os la voy a recomendar en función de una serie de factores. El primero de ellos es el económico. Es una universidad que, si bien no es pública como tal, sí que tiene precios públicos porque está dentro del Consejo de Universidades de la Generalitat de Cataluña y por lo tanto adopta esos precios públicos de 20 y poco euros el crédito. Sí que es cierto que aquí hay gente que me apunta que le ha parecido más cara que otras universidades. Y eso tiene que ver porque te cobran además unos gastos de gestión y además unos recursos, es decir, lo que tú necesitas para estudiar son lo que ellos llaman recursos de aprendizaje y te los cobran, obviamente. Y esto es algo que quizá en la matrícula de otras universidades no tienes en cuenta el coste de los libros, de los materiales, etc. Para mí no es algo representativo, suele ser bastante asumible si lo comparas con una universidad online privada, dado que es de las pocas que son online. De hecho es la primera, nació en 1994, con lo cual hace ya bastante tiempo, tiene mucha trayectoria y ya digo, nació 100% online con la finalidad de ser 100% online. Y aunque ahora otras universidades públicas, a raíz de la pandemia, del COVID y demás, bueno, ha ofrecido ciertos planes de manera online o de manera semipresencial, la UOC es 100% online. Es cierto que antes de la pandemia, de alguna manera, tenías que ir para hacer los exámenes de manera presencial, era lo único que tenía de forma presencial, y a día de hoy también se pueden hacer los exámenes online, así que a día de hoy es todo 100% online y puedes estudiar una carrera, un máster o incluso un doctorado de manera online. Así que, oye, esto para mí es una ventaja porque puedes trabajar, puedes tener una vida familiar, puedes moverte por cualquier parte del mundo, que siempre cuando tengas conexión a internet vas a poder llevar a cabo tus estudios, y es una ventaja. Pero, como ya digo, no es exclusiva de esta universidad, aunque fue pionera. Pero nos quedamos con los precios públicos. Eso quiere decir que es accesible, ¿vale?, a la gran mayoría de las personas. Además, puedes pedir becas. Yo he estado becado en algún semestre, en algún curso, y oye, pues está genial, todo va por el ministerio y si reúnes los requisitos te sale la matrícula prácticamente gratis porque te la pagas con la beca. Otra de las cosas que para mí es súper importante y es una de las claves de esta universidad es que tiene las asignaturas a la carta. Tú te puedes diseñar tu plan de estudios como quieras. Tienes asignaturas básicas, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas, como en cualquier otro grado de cualquier universidad. Pero en este caso no tienes el itinerario cerrado de en primero, segundo, tercero, cuarto, sino hay unas asignaturas que evidentemente tienen que ir encima de otras. No puedes cursar, yo que sé, periodismo de investigación sin haber cursado introducción al periodismo.
te pongo un ejemplo, ni siquiera existen esas asignaturas, bueno, introducción al periodismo sí, pero es un ejemplo, ¿vale? Al igual que, pues por ejemplo, en psicología, pues no podrás cursar psicobiología 2 si no has cursado primero psicobiología 1, porque obviamente pues es un poco incoherente, ¿no? Aunque en algunas ocasiones se puede hacer una excepción y sí que te dejan matricularte de las dos a la vez, o en raras ocasiones de una antes que la otra por alguna cuestión de que no se imparta esa asignatura en ese semestre y a ti pues no te quede otra que cursarlo así, ¿vale? Raras excepciones, pero la ventaja es que te permite personalizarlo como tú quieras. Cursar primero las básicas, luego las obligatorias, luego las optativas, o primero las optativas porque te parecen más atractivas, como tú quieras, ¿vale? Entonces es una ventaja porque no tienes un itinerario cerrado que define la universidad. Sí que es cierto que hay uno que te plantean seguir una recomendación, pero en cualquier caso tú puedes cursar las asignaturas siempre y cuando no tengan requisitos específicos de que necesites una antes que esa, con total libertad, y puedes elegir las que quieras desde 1 hasta 5 y en algunos casos previa aprobación hasta 6 asignaturas, ¿vale? Entonces, bueno, si lo traducimos a créditos, aunque ahora con el plan Bolonia todos son de 6, pues tendrías entre 30 y 36 créditos al semestre, ¿vale? 30 sería el tope máximo, pero en alguna excepción, si lo pides antes y demás, te dejan cursar 36. Y si no, el mínimo, que suelen ser 6 créditos, una asignatura, ¿vale? Con lo cual, total libertad para cursar la carrera como a ti te dé la gana, siempre y cuando haya unos requisitos, ¿vale? Y algunas asignaturas condicionadas a cursar primero otras, pero, oye, teniendo en cuenta la flexibilidad que te otorga, para mí es un plus que no lo he visto en ninguna otra universidad, que son los itinerarios mucho más cerrados, ¿vale? Y luego está la matrícula por semestres, la semestralización, es decir, que tú te puedes matricular en el primer semestre de una asignatura, la terminas, te va bien, o a lo mejor te matriculas de 5, te va un poquito peor porque a lo mejor son demasiadas, pues al siguiente te matriculas de 1, de 2, de 3, o a lo mejor has visto que una era muy poca y te puedes matricular de 2. Digamos que no te matriculas del año entero, sino de un semestre, y cuando acabas puedes valorar qué tal te ha ido y matricularte del siguiente semestre, ¿vale? De tal manera que te puedes todavía tener más flexibilidad y amoldar a tu situación personal. Imaginaos que ahora en este semestre pues estoy un poquito más libre tal, pero luego, por lo que sea, en la primavera veo que voy a tener más trabajo porque tengo un trabajo que en primavera pues requiere más esfuerzo, o al revés, ahora que hay Black Friday y tal, soy comercial y resulta que a mí pues trabajar en lo que es otoño-invierno, hay muchas campañas de marketing, hay muchas campañas comerciales, me va peor. Pues igual en este semestre me pido 2 asignaturas y en el siguiente ya veré qué tal voy de trabajo y pues me matriculo de 4 o 5, las que yo vea, ¿no? Y eso es muy importante, porque si juntamos que puedo matricularme de las que yo quiera, en el orden que yo quiera, y tantas como quiera por semestre, bueno, tantas, de 1 a 5, 6 con la excepción, pues te permite organizarte de una manera increíble. Entonces, el poder de organización y la flexibilidad que tiene esta universidad, teniendo en cuenta que son precios públicos, o sea, para mí es súper cómodo el hecho de poder cursar o al menos matricular el grado según tus propias necesidades. O sea, es muy flexible en este sentido, ¿vale? Luego tenemos, bueno, algo que no es ni un pro ni un contra, que es su metodología. En un momento, cuando yo me saqué la carrera, y además por la particularidad de mi carrera, me pareció la mejor manera de estudiar, y es que no tiene exámenes como tal, o sí los tiene, ¿vale? Pero se basa mucho en la evaluación continua, es decir, te hacen hacer una serie de trabajos durante el semestre, que suelen ser 3 o 4 prácticas, y si las apruebas, en muchos casos no tienes que hacer nada más, apruebas las tareas durante el semestre y ya apruebas la asignatura. En otros casos requiere de lo que llaman una prueba de síntesis, es decir, un pequeño examen, pero sobre las prácticas que te han pedido durante el curso, no sobre todo el temario, con lo cual agiliza mucho y hace que el estudio sea mucho más liviano. Y luego hay otra opción, que es un examen final, un examen como toda la vida, que te pueden preguntar pues cualquier cosa, aunque suelen ser bastante coherentes, bastante razonables. Yo hice uno en el grado de comunicación y están bien, son exámenes que no van a pillar, se dejan hacer,
está bastante bien. Eso con el grado en comunicación. Y siempre existía la posibilidad en ese grado en comunicación de o cursar la evaluación continua, que podía ser con o sin PS, es decir, sin ese examen sobre el aspecto, o un examen final. Yo hubo una asignatura que no llegaba a las pruebas durante el curso, la evaluación continua, entonces me la dejé para el examen final, luego hice el examen y ya está. Pero ahora estoy cursando el grado en psicología y hay 10 asignaturas de todo el grado en psicología, o sea, el equivalente a un año, que solo se pueden aprobar con evaluación continua. No tienen PS y no tienen examen. Es decir, requiere de que hagas los 4 trabajos y de que apruebes los 4 trabajos. Bueno, puedes suspender uno siempre y cuando lo entregues y no sea una nota desastrosa para que no te perjudique. Y si el cómputo de los 4 está aprobado, pues apruebas. Pero ¿qué ocurre? Que no hay alternativa de examen. Y por eso en aquel momento me parecía cojonudo, pero ahora sí resulta que hay asignaturas que solo puedes aprobar únicamente con la evaluación continua, es decir, con esos trabajos, pues te hace estar siempre atento a esos trabajos, te hace de alguna manera obligarte a aprobar esos trabajos y habrá ocasiones en las que no puedas. Entonces el hecho de que en este grado de psicología hayan quitado la opción del examen en estas 10 asignaturas hace que hostia, o apruebas por evaluación continua o no vas a aprobar jamás asignatura y por lo tanto no te vas a poder graduar. Y no me convence. O sea, creo que tiene que haber la alternativa de examen sí o sí y no se puede dejar únicamente evaluación continua, aunque ya en el máster que cursé previamente de Educación y TIC era la única manera que había de aprobar, evaluación continua. Y aún así en aquel momento me pareció bien, pero sí que es cierto que oye, pues quizá no todo el mundo tenga la posibilidad de estar tan encima de esas actividades, sobre todo porque las de grado en comunicación eran mucho más sencillas que las de grado en psicología, que son muy densas, son conceptos que hay que tener muy claros, que hay que plasmar muy bien, la exigencia es mayor, entonces depende un poco del grado que estés cursando, la dificultad de esas pruebas será mayor o menor y pues podrás cursarlo. Pero si el grado es difícil y solo tienes esta opción, cuidado, vas a tener que organizarte muy bien y dedicarle mucho tiempo porque será la única manera de aprobar si no hay examen. Y eso a mí, en este caso, me perjudica y considero que quizá tenga que cursar el grado en psicología si lo curso en otra universidad porque en esta, teniendo en cuenta que 10 asignaturas solo las puedo aprobar de esta manera, ojo cuidado, el no tener el examen. A veces está muy bien saber que te puedes librar del examen, pero a veces también está muy bien saber que tienes ese examen por si la evaluación continua te ha ido mal, pues te la puedes jugar al examen. Porque otra de las cosas es que no tiene recuperaciones, es decir, o hacer las actividades de evaluación continua más PS o examen, pero no hay un examen en septiembre ni al final del semestre ni nada, o sea, es examen único a evaluación continua única y si suspendes, pues tienes que volver a matricularte otra vez y cursarlo otra vez, con lo cual pues te la juegas todo a una única oportunidad y eso es bastante jodido en según qué casos, ¿vale? A mí no me afectó en el pasado en el grado en comunicación, pero en este grado de psicología me está jodiendo mucho y es las razones por las cuales estoy pensando en hacerlo en otra universidad. Vale, luego también he de deciros que dentro de esta metodología curiosa, con, sin exámenes, etcétera, está la propia forma de estudiar. Os he comentado al principio que pagas por unos recursos de aprendizaje. Esos recursos de aprendizaje suelen ser PDFs tochísimos, mínimo 50 páginas, aunque otra vez más depende del grado que estés estudiando. 50 páginas por tema, luego ya depende de cuántos temas haya, ¿vale? Además, hay recursos adicionales que algunos serán optativos, es decir, podrás resolver la evaluación continua y el examen sin leerlos, y otros, pues, son bastante recomendables, por no decir obligatorios, de leer, y digo leer porque suelen ser escritos para aprobar. Entonces, ojo cuidado porque hay mucha información, sobre todo en formato texto, la gran mayoría en formato texto. Es una universidad que, al igual que la UNED, bebe un poco de eso, del texto, de la cosa, de la lectura, del aprendizaje por la lectura, aunque ahora en ciertas asignaturas, en ciertos grados y ciertos profesores, que no todos, están empezando a hacer pequeños clips de vídeo para explicar ciertos conceptos. Yo en el grado de comunicación solo tuve un profesor que nos daba clases
en vídeo y además a veces incluso en directo, ¿vale? Pero solo tuve uno de todo el grado. O sea, imaginaos, el resto de cosas eran, yo te paso unos PDFs, tú te los lees y ahí te apañas. Y hubo conceptos, sobre todo de la asignatura de Sociología de la Comunicación, que si no llega a ser porque existe Internet, existe Google y existe gente amable en YouTube que explica ciertos conceptos, no hubiese podido aprobar la asignatura o me hubiese costado un infierno, ¿vale? Y ya me costó. Pero digamos que cuidado, porque la metodología de estudio de la UOC es bastante por tu cuenta, tiene foros de soporte donde tú puedes preguntar y los compañeros y los profesores te atienden. No te sientes abandonado en ningún momento, pero sí que es cierto que es un poco como, oye, yo te doy el temario, tú lo digieres y ya pues lo aplicas en la evaluación continua y o en el examen, ¿vale? Pero no hay clases en directo, no hay formato audiovisual en la gran mayoría, ahora un poquito más porque se están intentando amoldar y competir a otras universidades que sí que tienen este formato más de vídeo, más en vivo, pero normalmente suele ser un temario escrito que tú tienes que leer, digerir, interpretar y con eso pues ahí te apañas para aprobar y aprender, ¿vale? Bueno, son cositas que hay que valorar de esta universidad, de la Universidad Oberta de Cataluña, que está muy bien. Yo me gradué, yo hice medio máster y bueno, pues en un momento de mi vida con un trabajo más o menos estable, un horario definido, sin cargas familiares, con un estado de salud envidiable a día de hoy, pues me lo pude sacar obviamente. Entonces, si eres joven, tienes energía, tienes un trabajo estable con un horario que sabes que siempre va a ser así, que te puedes adaptar y tienes tiempo para digerir todo ese temario, leer y hacer el esfuerzo de aprobar y tal, pues oye, es una universidad fantástica por esos precios públicos, por esa flexibilidad a la hora de matricularte y coger las asignaturas a tu gusto y en base a tus necesidades. Y para mí esas son las claves de esta universidad. Y ha sido la mejor universidad del mundo para mí por estas razones. Porque me permitía adaptar la matrícula a mis necesidades, cada matrícula por semestre, es decir, este semestre y luego ya veré qué tal me va el siguiente. Y con precios públicos, con becas, etc. Entonces, para mí está guay. Pero en la situación en la que estoy a día de hoy, actualmente, pues el hecho, y sobre todo la carrera en la que estoy metido actualmente, no sé yo en otras. O sea, si ahora mismo estuviese estudiando otra vez comunicación, pues igual, bueno, me sería fácil. Pero el grado en psicología, la verdad que es bastante chungo. No me quiero imaginar una ingeniería, tiene que ser chunguísima también, aunque no tengo datos. Pero el caso es que, oye, valóralo porque es posible que para ciertas cosas sea increíble, como en mi caso para grado en comunicación, pero habrá otras cosas que sean abrumadoras si no tienes ese soporte directo con el profesor y poder charlar con él durante una clase, que te explique los conceptos, que te reexplique los conceptos, en fin, un poco el rol tradicional del profesor. Aquí está como mero soporte, te dará ayuda, te dará comentarios, te explicará por un foro, incluso si se anima te puede enviar un vídeo, puede colgar un vídeo explicándote los conceptos o un audio, pero digamos que el soporte principal es el texto, el foro y ya está, ¿vale? El resto pues podrá ser añadido opcional dependiendo del profesor, la asignatura y la carrera, el grado que estés estudiando o el máster que estés estudiando. Insisto, a mí me gustó mucho. De hecho, yo la volví a elegir para estudiar el grado en psicología y es en este grado en psicología donde me he dado cuenta que ya no me mola tanto porque además han cambiado la plataforma. Como ya sabéis, estudiar online requiere de una plataforma donde tú vas a tener los recursos, donde tú vas a subir las tareas, donde tú te vas a examinar, donde tú vas a hacer los trámites, etc. Pues antes utilizaban Moodle, un Moodle adaptado, ¿vale? Una plataforma de e-learning de código abierto que se puede personalizar y se puede adaptar muy fácilmente. Bueno, fácilmente, quien sepa, obviamente, saber hacerlo bien es complicado, pero bueno, estaba muy bien adaptado y muy bien pensado y a mí me encantaba. Y ahora han optado el sistema Canvas, ¿vale? Que es un sistema que tienen muchas otras universidades, como la otra que comentaré la semana que viene, pero lo han personalizado de tal manera que a mí no me parece ágil. Me acabo de sacar un máster en esta otra universidad con este mismo sistema y la personalización que le ha hecho la UOC lo convierte en algo mucho más lioso. Digamos que la otra universidad es como más simple y aquí es más farragoso. Me cuesta encontrar según qué cosas, según qué actividades. No lo ha planteado bien. O sea, la plataforma en sí no es ni mejor ni peor que la otra. Bueno, a mí me gusta más la otra, pero bueno, digamos que es sencilla de entender, es intuitiva, pero lo han personalizado de tal manera contraintuitivo
Y yo no la entiendo, la verdad. O sea, para mí me parece mucho más caótica. Y luego, por lo menos en el grado de psicología, se han vuelto muy, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Ahora no me sale la palabra. Como muy locos con el tema de inteligencia artificial, de la ética, del que no copies, etcétera. A ver, ya lo había antes, el tema de la ética y que no copies y que, bueno, pues eres tú el autor y tal. Las referencias ya estaba claro en el otro grado, pero en este, pues eso, que se han vuelto demasiado estrictos, paranoicos, esa era la palabra, con el tema de no utilizar la inteligencia artificial y, bueno, y citarlo todo bien y que uses tus propias referencias y que no copies, etcétera. Se han vuelto muy paranoicos. Entonces, por cada, insisto, ahora en el grado en psicología, ¿vale? No sé en el resto, pero os pongo el ejemplo de esa paranoia que tiene esta universidad con la IA y el copiar, etcétera. Entonces, se han vuelto tan paranoicos que por cada prueba de evaluación continua, pues te venía un primer párrafo explicándote la ética y lo que va a pasar y la amenaza, vamos, el típico texto legal, ¿sabes? Un NDA que tenemos todos, pues algo así, un rollo en plan... que dices tú, me abruma, ¿sabes? Tanto que no voy a copiar, que lo voy a hacer, que lo que quiero es aprender, ¿vale? Bueno, pues todo ese tochaco y luego al final también un test como de autoevaluación para ver si habías cumplido con lo que se supone que se pide y ese plan, hostia, bastante chunga es la práctica ya que tiene 5 páginas, ¿vale? Como para encima tener que concentrarme en que sí, que no voy a copiar, que tal cual, que yo te lo hago, tal, o sea, es como me abrumaba y es el hecho de me estás desmotivando por tu paranoia, por tu obsesión en que no use la IA en tal, que lo que quiero es aprender, que no voy a usar la IA, que lo voy a hacer yo mismo. O sea, deja de ser tan paranoico. Y todo eso en todas las asignaturas, en todas las PEC del curso es, hostia, házmelo firmar una vez y ya, ¿sabes? No me lo hagas por cada prueba porque me desmotivas absolutamente y es lo que me pasó, que me he desmotivado porque si encima tengo que leer 400 páginas de puro texto para hacer una PEC, para hacer una actividad y encima tengo también que jurarte y prometerte que no voy a usar la IA y que voy a ser justo y honesto y tal igual, pues me desmotiva muchísimo porque, joder, bastante tengo ya que hacer para aprender, para probar la asignatura, para asimilar los conceptos como para estar metiéndome en esta guerra tuya contra la inteligencia artificial y el no copiar, etcétera, que, joder, que quiero aprender, ¿sabes? Que yo voy a ser honesto. Creo que debería ser de partida eso, ¿no? Y luego ya, pues oye, si compruebas que he copiado, pues ya me tirarás de las orejas, pero créeme en que voy a ser honesto, ¿no? Házmelo firmar con la matrícula si quieres, pero no así. Entonces, a mí me abrumó y, bueno, ya os comentaré la semana que viene la otra universidad que para mí le ha arrebatado el puesto, está ahí, las dos son muy buenas, ¿vale? Tienen sus pros y sus contras, ya os hablaré de la siguiente, pero para mí, si tuviera que decantarme por una, aunque os hablaré de por qué quizá no, o por qué quizás sí, pero bueno, están ahí, tienen sus pros y sus contras, pero si me dices que te diga una, pues por todas estas pequeñas pegas que os he ido hablando, tendría que decir la otra que veremos la semana que viene. Y nada, lo dicho, Universidad Oberta de Cataluña, UOC, está muy bien en general, ¿vale? Precios públicos, flexibilidad en la matrícula, elegir asignaturas como te da la gana, pero luego tiene ciertos inconvenientes en la forma de estudiar, en la metodología, etcétera, que tendrás que valorar. Me gusta mucho para según qué carreras, para gran comunicación me encantó y la defendí a muerte y me intenté hacer un máster con ellos y cursé varios seminarios en esa universidad, pero ahora con el grado de psicología y en mi situación actual pues no me convence y prefiero otras alternativas de las cuales te hablaré la semana que viene. Un luminoso saludo.